En este vídeo te voy a enseñar cómo hacer tu primera declaración de impuestos en Francia. Y si te quedas hasta el final, te voy a enseñar a declarar lo que gastas cada día por el trabajo para que pagues mucho menos o simplemente no pagues. Desde el 8 de abril ya se pueden declarar los ingresos percibidos en 2020 y por las redes ya he visto quien anda algo perdido. Y es que si eres un emigrante, las cosas no son tan fáciles como parece. ¿O sí? Hola, soy Sergio García y soy un desastre. Que sí, que ya lo sé, que este vídeo lo tenía que haber sacado hace un mes, pero es que he tenido un problemilla con mi declaración, del cual os voy a hablar más tarde para que no os pase a vosotros. La fecha límite para hacer la declaración varía según el departamento en el que vivas, pero si es tu primera vez debes hacerla en papel, y en papel la fecha es la misma para todo el mundo, y este año es el 20 de mayo. Lo primero que vas a hacer es solicitar tu número fiscal. Para eso vas a ir a impots.gouv.fr y vas a hacer clic en tu espacio personal. Lógicamente no tienes, así que tienes que hacer clic donde te pregunta si todavía no tienes número fiscal, o sea, justo aquí. Y luego aquí. Verás un mensaje en el cual dice que para obtener tu número fiscal debes ir a tu Centre de Finances Publiques. Cuando haces clic, te lleva a una página donde dice que para crear tu número fiscal tienes que comunicar tu estado civil, tu dirección postal y tu documento nacional de identidad o pasaporte al centro de finanzas. Y para eso tienes tres opciones. Puedes ir allí y entregarlo en persona, puedes mandarlo por correo postal o puedes mandarlo vía online a través de este formulario del cual tienes un enlace en la descripción. Por cierto, no sé si estás notando que estoy haciendo un esfuerzo considerable para hablar más despacio, ya que varias personas me han dejado en comentarios que no se me entiende, y es que tienen toda la razón. Porque un tío que no sabe ni hablar bien español, que ya tiene que hacer un sobreesfuerzo para vocalizar un mínimo, si encima tiene que controlar a la velocidad que habla y todo eso sin parecer que sus padres sean hermanos, pues merece una recompensa. Así que por favor, suscríbete. En el formulario tienes que poner tus datos personales, pues apellidos, apellido de casado o casada si has adoptado el de tu pareja después del matrimonio, tu nombre, fecha de nacimiento, país de nacimiento. En departamento pones algo que sea equivalente en vuestro país, por ejemplo en España sería una comunidad autónoma, aunque realmente esto da igual, ya que para la administración francesa todos los extranjeros hemos nacido en el departamento 99, así que si queréis podéis poner eso. Luego la ciudad, el teléfono, que si es francés pues mejor. No voy a hacer un vídeo de cuál es la mejor compañía de telefonía móvil, porque en realidad, según el sitio donde estés, te conviene una u otra. Así que puedo recomendaros Red by SFR, que es fiable, bastante barata y no hay contrato de permanencia. Y así, si no te gusta, pues puedes irte cuando quieras. Debajo tienes que poner tu dirección y antes de hacer clic en continuar, presta atención a los documentos que tienes que adjuntar al formulario, que son tu DNI o pasaporte en periodo de validez, tu libro de familia actualizado si te corresponde, tu carte d'ancien combattant, que es básicamente un documento que certifica que has prestado servicio al ejército francés, y tu carta de inválido de guerra si procede. Debajo tienes la dirección a la cual hay que enviar todo el dossier. Si en 2020 has tenido ingresos imposables, ni siquiera sé si esa palabra existe en español, debes rellenar el formulario número 2043 SD, del cual tenéis un enlace justo aquí. Cuando lo envíes no pasarán menos de 2 o 3 meses antes de que recibas el número fiscal, pero no te preocupes porque puedes hacer la declaración sin tenerlo. Este es el formulario de la declaración de impuestos de 2021, del cual tenéis un enlace en la descripción del vídeo, y os voy a explicar lo más rápido posible cómo se rellena, pero intentando hablar despacito, ¿sabes? Cogiendo aire entre frase y frase. Lo primero que vas a leer es que si es tu primera vez declarando impuestos, vas a tener que marcar esta casilla. También dice que deberás adjuntar una copia de tu documento de identidad, que puede ser un DNI, un pasaporte, un libro de familia o la carte de séjour, por ejemplo. Debajo dice que si ya has declarado alguna vez, tienes que poner unos números. El FIP lo encuentras en tu habida en posición, el del año pasado. El fiscal es el que te van a dar dentro de 2 o 3 meses cuando traten el dossier que te acabo de explicar. Y el último es el número fiscal de tu pareja si vive en el mismo hogar que tú. Pero repito, si es tu primera vez, puedes dejar los 3 en blanco. En el apartado del estado civil, tú eres el declarante 1, y si estás paxado con tu pareja o estás casado o casada, tendrás que poner sus datos donde dice declarante 2. Aquí no hay mucho que decir. Selecciona tu sexo, pon tus datos personales y donde dice departamento pon 99, ya que es un número asignado a todos los emigrantes que no han nacido en Francia. Al lado pon el país, que como yo estoy grabándome no estoy prestando atención a lo que estoy haciendo y he puesto la ciudad donde nací, pero vamos, tú pon el país donde naciste. Por cierto, los apellidos poned los dos, ¿vale? Porque yo estoy acostumbrado a poner siempre solo el primero y en estas cosas así tan oficiales y tal, mejor que no se confundan de persona.
Pon tu número de teléfono y tu dirección email personal. Yo he puesto esta solo para recordarte que puedes participar en mi canal de podcast si me envías tu historia a esa dirección de correo. Luego pon la dirección en la que vivías el 1 de enero de este año, ya que más adelante te van a preguntar si te has mudado en pleno 2020, y en ese caso también debes poner dónde residías antes de mudarte. No olvides de poner la fecha en la que te mudaste, y si este año también te has mudado, pon tu última dirección y espero de corazón que encuentres una vivienda que te corresponda y pares tranquilo en algún sitio. Al final tienes el impuesto abusivo e inútil por excelencia en el que debes marcar la casilla en el caso de que en tu hogar no haya televisión. Ya solo te queda firmar y poner fecha, y marcar la casilla de la fortuna inmobiliaria si procede, y la del mandat, que quiere decir que un abogado la hace por ti, y en ese caso debes documentarlo y marcar la casilla. En la página siguiente, marca tu situación familiar, y debajo pones la fecha de la boda si fue en 2020, junto con el número fiscal de tu pareja, y marca esta casilla si queréis hacer cada uno vuestra declaración. Las situaciones de más abajo permiten tener derecho a ayudas en función de si tienes hijos a cargo pero vives solo, tienes una invalidez de mínimo del 40% y cosas así. No voy a entrar mucho en detalles porque este vídeo ya va a salir tarde y si no voy a tener que sacarlo para la declaración de 2022. Pero lógicamente, tú, después de suscribirte, puedes dejarme un comentario en este vídeo al cual trataré de responder resolviendo todas tus dudas. Aquí puedes poner cuántas personas hay a tu cargo. Por ejemplo, si has tenido un hijo que nació en 2020, lo pones debajo y pones su nombre, la fecha y el lugar de nacimiento. Lógicamente, si tienes 2 o más, pues los pones también. Y si tu hijo vive alternando entre tu casa y la de tu pareja porque estáis separados, pues hay que ponerlo aquí. Y también si tu hijo tiene una tarjeta de invalidez. Al final de esta página tienes 3 líneas para dar más información si tienes una situación particular. Y te recuerda que debes adjuntar tu RIB, ya que desde el año pasado ya se están cobrando los impuestos directamente del banco. La tercera página se centra en recopilar todos los ingresos que hayas tenido a lo largo del año 2020. Esta información la tienes en tu nómina de diciembre de 2020. Abajo del todo viene señalado el neto imposable, que es la cifra que tienes que poner justo en la casilla 1AJ, que eres tú. En el caso de que declares junto con tu pareja, deberás poner su neto imposable en la casilla 1BJ, que está justo debajo de donde pone declarante 2. Y te recomiendo que pongas absolutamente todo. Digo esto porque si has trabajado poco, aunque sea sin contrato y en negro, y pones 0 en ingresos, se van a preguntar cómo puedes sobrevivir y te vas a buscar un lío. Así que pon lo que hayas ganado. Si son 4.000, pues 4.000. Si son 25.000, pues 25.000. Debajo hay casillas para otro tipo de ingresos, pero una vez más voy a saltarme los detalles para pasar a la página 4, en la cual si tú vives en un apartamento en el cual tú no constas en el contrato de alquiler, tienes que adjuntar una atestación de hébergement, firmada por la persona que te deja vivir ahí y rellenar esta parte diciendo quién es la persona, dónde vives, desde cuándo vives y todo eso. En la página 5 hay más tipos de ingresos y cargas, y abajo del todo hay un hueco para que pongas lo que ya te han cobrado de tu banco en todo el año 2020 y lo pongas en la casilla 8HV. Y si declaras junto con tu pareja, pon lo que le hayan cobrado a ella en la casilla 8IV. En la última página dice que si esta es tu primera declaración de impuestos, tienes que adjuntar al formulario una serie de documentos dependiendo de tu situación. Si eres inquilino o compartes piso, necesitas una copia del contrato de alquiler. Si estás quedándote en casa de alguien de forma gratuita, necesitarás una copia de la última taxa de habitación o de la taxe foncière, aparte de una atestación de hébergement. Si vives en un hotel, qué pasada, tío, ¿te imaginas viviendo en un hotel? Bueno, si vives en un hotel, necesitarás un certificado que diga que estás ocupando una habitación firmado por el gerente del hotel. Y así sucesivamente. En resumen, necesitas un documento que acredite que estás viviendo donde vives. Y si vives con tus padres en Francia, pues pones los nombres de papá y mamá junto con su dirección. Al final dice que si no envías los documentos que se te exigen, no tendrás tu hábitat en posesión. Y ahora, para poner la guinda sobre el pastel, te voy a enseñar a declarar tus gastos por desplazamiento. En el caso de que tengas un vehículo propio y tengas un trayecto de más de 10 kilómetros hasta tu puesto de trabajo, puedes declarar lo que gastas siguiendo una sencilla fórmula que te enseña este documento. Para empezar, vas a poner la dirección de tu lugar de trabajo. Luego vas a poner el nombre de la empresa y debajo los kilómetros que recorres desde tu domicilio hasta el trabajo. El siguiente paso es conocer la potencia fiscal de tu vehículo.
Para eso debes consultar la carte grise o ficha técnica. En la leyenda puedes ver que el apartado que menciona la potencia fiscal en la carte grise es el apartado P.6. Y si le doy la vuelta a la ficha técnica, por el otro lado pone que P.6 equivale a 9 caballos fiscales. Una vez tienes la información, tienes que ponerla donde pone número de caballos fiscales. Aunque si son más de 7, no te van a contar más, ya que el baremo tiene un máximo de hasta 7 caballos fiscales y a partir de ahí cuentan lo mismo. Luego vas a tener que calcular todos los días que has ido a trabajar en 2020. Esto puede ser tedioso, pero contando los días de cada una de tus nóminas y sumándolos al final, deberías dar con el resultado. Y si no, siempre puedes pedir una atestación del employer que justifique los días que has ido a trabajar en 2020. Ahora vas a calcular una ida y vuelta a tu trabajo, lo que equivale al doble de la distancia desde tu domicilio, y lo vas a multiplicar por el número de días trabajados el año pasado. Este cálculo te va a dar el número total de kilómetros recorridos en todo el año solo para ir y volver del trabajo. En la leyenda, este número es igual a D, o sea, distancia. Debajo tienes un baremo que dice que en función de la potencia de tu vehículo vas a tener que multiplicar la distancia que has recorrido en todo el año por una cifra. Así que, por ejemplo, si tengo un vehículo con 9 caballos fiscales, iré a la línea de abajo del todo y después miraré si la distancia anual ha sido menos de 5.000 kilómetros, entre 5.000 o 20.000 kilómetros o más de 20.000 kilómetros, para saber por qué cifra tengo que multiplicarlo. En este caso, la cuenta me sale a 2.091,48. Que es la cifra que vamos a poner en donde pone frais kilométriques. Eso en cuanto a gastos por desplazamiento. Ahora, si puedes probar que tienes que comer fuera de casa cada día que vas al trabajo porque vives lejos, también puedes exigir una compensación por tus gastos en comida. Y te explico cómo. En principio no necesitas justificantes, ya que para el fiscal un menú en casa vale 4,90 euros. Esto quiere decir que vas a declarar 4,90 por cada día de trabajo del año pasado, y eso te dará una cifra para ponerla en la casilla que no necesitas justificantes. Ahora bien, si tú conservas cada ticket de cada comida del año pasado, puedes incluso declarar más gastos. Me explico. Si cada menú fuera de casa te está costando 14,90 euros, estás gastando 10 euros más de lo que el fiscal piensa que cuesta una comida. De esta manera podemos declarar el total de la factura, o sea, 14,90 menos el precio del menú del fiscal, 4,90, o sea, 10 euros en esa comida. La buena noticia es que en los tiempos que corren las facturas digitales están a la orden del día y es mucho más fácil conservarlas que 150 tickets en un año. Sin embargo, si tu empresa te paga una parte de tu sueldo con ticket restaurant, la cosa cambia. Los tickets restaurant son en parte dinero de la empresa y en parte tu dinero. Y la parte que paga la empresa hay que deducirla de tus gastos. Es decir, si hay una factura de 14,90 euros y tu empresa te da tickets de 10 euros de los cuales 5 euros los pone la empresa, tus gastos son de 10 euros menos 5. Así que solo cuentan 5 euros, que en comparación con los 4,90 es casi igual y ya no merece la pena frustrarte cada día por almacenar tu factura del restaurante. Ahora ya solo te queda sumar los dos tipos de gastos y acordarte de enviar la fotocopia de tu carte grise, junto con los justificantes que te hagan falta y no te olvides de poner la fecha y firmar al final. Vale, ahora ya sabes hacer tu declaración como un profesional y un par de trucos para pagar menos. Imagino que el vídeo habrá sido un tostón, pero mañana me voy a los Alpes a desconectar un poco, que además me va a venir muy bien porque este vídeo lo he hecho a contrarreloj y no quiero ni imaginarme la basura que me ha salido. Acuérdate de dejarme tus dudas en un comentario, dale like si te ha gustado y compártelo con la gente a la que le pueda ser útil. Ah, y lo más importante,